Mirada Económica. Mirada Económica en el aire para conversar sobre una semana que ha estado llena de noticias en la economía, malas noticias lamentablemente en la economía, lo hemos visto durante los últimos días, la cifra del crecimiento económico, una caída de 15,3%, la caída más pronunciada prácticamente en 4 décadas, una caída monumental, dijo el ministro Ignacio Briones. También vamos a conversar sobre las cifras de empleo, la realidad global. Para profundizar sobre lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, ya estamos en contacto desde Estados Unidos con Axel Christensen, director de estrategia para América Latina de inversiones de BlackRock. Axel, bienvenido a Mirada Económica, Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero, Axel, conversar contigo lo que decíamos en la presentación, estas cifras que hemos conocido durante la semana, muchas cifras esperables, sobre todo la cifra del IMASEC. ¿Cómo lo ves tú, que has seguido siempre muy de cerca la realidad nacional, pero cómo se ve de Estados Unidos la mirada sobre los débiles números de crecimiento en nuestro país? Bueno, como señalas, Andrés, la verdad que no es una sorpresa, es totalmente consistente con una economía que se paralizó por completa, que entró en una etapa de hibernación y esas malas cifras nos van a acompañar por un rato, en la medida que la actividad no empiece a reactivarse, ¿cierto? Mientras no empecemos a dejar atrás las medidas de confinamiento. Quizás vale la pena contrastar con lo que está ocurriendo en otras partes del planeta, donde ya la pandemia está razonablemente controlada y eso ha permitido a las autoridades empezar a levantar estas medidas y retornar de manera relativamente heterogénea, no todos los sectores de la misma manera, pero sí notoriamente mayor actividad económica. Y eso ya se está reflejando en algunos números en otras partes del mundo. Puntualmente, Axel, se ha discutido mucho en nuestro país sobre en qué etapa quizás de la crisis estamos. Mucho se ha sostenido durante las últimas semanas de que los meses, sobre todo de mayo y junio, iban a ser los meses más complicados. El tercer trimestre, abril, mayo, junio. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos en el momento quizás más oscuro dentro de esta coyuntura o se puede alargar esto? A ver, es posible ver un escenario en que se extiende más. Hemos visto países, aquí mismo en Estados Unidos, donde estoy basado, hemos visto repuntes y rebrotes importantes. De hecho, estos últimos días han sido las cifras más altas desde que empezó la pandemia, a pesar de que hay regiones de Estados Unidos que ya van francamente de salida. Entonces, vuelvo a mencionar que hay bastante disparidad dependiendo de las medidas que se toman. Y otra cosa que hay que mirar muy atentamente en el caso de Chile es las condiciones del clima. Estamos en el hemisferio sur, en que hay temperaturas más bajas y que eso supondría que va a costar un poco más empezar a dejar atrás los días de confinamiento y mayor número de casos. No así en el hemisferio norte, en que ayuda un poco que las temperaturas empiezan a subir y se supone que eso podría afectar en hacer más lento la expansión del virus. ¿Cuánto puede preocupar en esta proyección, no solamente a nivel uno mirando el foco nacional, mirando el foco internacional, los rebrotes que hemos visto en diferentes lugares del mundo, lo que tú comentabas, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que se ven en algunos lugares medidas de desconfinamiento, pero en otros lugares justamente esa relajación se ve que en muchos estados se vuelve atrás, dado los preocupantes números que se están mostrando? ¿Cuánto eso va a afectar a la economía de Estados Unidos, a la economía mundial, al final esta inestabilidad que no termina nunca? Por cierto que va a afectar, Andrés, porque de hecho las últimas cifras que hemos sabido de Estados Unidos, por lo pronto es el día de ayer en que se dieron a conocer cifras de empleo, muestran precisamente una trayectoria de recuperación relativamente rápida, en la medida que las economías empiezan a abrirse nuevamente, como hemos visto acá en Estados Unidos, pero también en el mismo escenario en Europa y con bastante, digamos, contundencia en varias economías asiáticas. Al reabrir, la economía empieza a reactivarse rápidamente. El problema es cuando esa reapertura se ve afectada, se ve congelada o incluso hay que retroceder, como ha sido el caso acá en Estados Unidos. Eso va a también tener sus efectos en el plano económico. Pienso, Andrés, que hay restaurantes, por ejemplo, que ya empezaron a abrir, que van a tener que cerrar. Las playas cerraron acá en el estado de Florida, que es una actividad turística muy importante, y eso va a tener como consecuencia que probablemente si habían contratado o recontratado a personas, es posible que nuevamente les tengan que dar la mala noticia que van a tener que volver a perder el empleo. Entonces, entre esas idas y vueltas, la actividad económica se va a ver resentida, pero, digamos, la pregunta es, ¿qué tanto de eso se puede extender por un tiempo más prolongado?
o si, digamos, como es el caso de Europa y el caso de Asia, que las segundas, terceras que pueden venir más adelante se pueden contener de manera más exitosa. ¿Cómo ves tú, Axel, el escenario, la proyección para América Latina? Tu foco está puesto laboral en América Latina. Hace algunos días conversábamos en esta misma mesa con también vía remota desde Washington con Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo. Y él nos decía, a ver, aquí la recuperación para que América Latina vuelva a tener el mismo Producto Interno Bruto, el mismo PIB, previo a la pandemia, van a tener que pasar 3-4 años. ¿Cuál es tu proyección respecto a la recuperación económica en América Latina? ¿Qué tipo de recuperación económica vamos a tener? Por cierto, Andrés, que va a ser bastante más demorada por varias razones, que van desde la estructura económica que tenemos, somos economías más frágiles, con mayor nivel de informalidad, no hemos podido adoptar el mismo tipo de programas de ayuda que países desarrollados han llevado a cabo, y eso sin lugar va a tener incidencia. Ahora, dicho eso, y las cifras de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o más recientemente el Fondo Monetario apuntan a que va a haber bastantes diferencias. Van a haber países que incluso se pueden tardar más de 4 años porque entraron a la crisis más debilitados o porque no han tenido mucho éxito en implementar medidas económicas de reactivación. Habrán otros que, por ejemplo, en la medida que están más expuestos a una recuperación más rápida en China, pueden incluso recuperarse antes de esos 3-4 años que mencionaba Eric Parrado. Entonces, vamos a ver diferencias. Dentro de la diferencia, yo esperaría que Chile podría estar un poquito, digamos, más temprano en su recuperación porque tenemos el sector exportador más importante en nuestra economía y porque hemos visto en términos relativos al resto de la región respuestas de política de estímulo, reactivación bastante más contundentes que en otros países. Justamente en ese punto te iba a preguntar cómo ves a Chile respecto al resto de América Latina en cuanto a esa recuperación y en ese sentido también amarrarlo con las medidas que ha anunciado el gobierno durante las últimas semanas, tanto el ingreso familiar de emergencia, hemos visto medidas para la protección del empleo, reforzamientos, proyectos de ley, durante las próximas horas se van a entregar algunas medidas correspondientes a la clase media. ¿Cómo ves el programa de Chile respecto a América Latina y también amarrado con eso, como te decía, las medidas que ha tomado el gobierno? Yo creo que en términos de medidas y en cuanto a las anunciadas, yo pondría a Chile en la delantera respecto a los recursos que se buscan aplicar. Ahora, dicho eso, también hay que reconocer que si uno mira las cifras, y aquí hay cierta controversia en la manera en que se miden o no, y si son completamente comparables, pero claramente nuestro país ha tenido mucho más dificultad en la contención de la pandemia. Hemos tenido una aceleración de casos recientemente que ha llevado a que varios sectores de nuestro país estén en prácticamente una etapa de hibernación mucho más drástica que las cuarentenas o confinamientos dinámicos que teníamos antes. Ahora, una parte, André, son los anuncios. Yo creo que el mayor desafío y el foco de atención del gobierno y las autoridades todas debería estar ahora puesto en la implementación. ¿Cuánto de lo que se anuncia efectivamente llega a aquellos sectores que más lo necesitan? De manera rápida y de manera enfocada. Eso yo creo que va a ser el foco de atención, tomando en cuenta que Chile sí muestra un nivel por encima de lo que en cuanto a anuncios están haciendo otros países en América Latina. Axel, nosotros conversamos, si no me equivoco, hace un par de meses, un poco más, justamente cuando los números de la pandemia en nuestro país eran muy distintos a lo que hemos visto, sobre todo el último mes y medio, cuando todavía se comenzaba a hablar en nuestro país y fue fruto de una polémica de retorno seguro, de nueva normalidad. Hoy día la situación es muy distinta. ¿Cómo ves tú esa vuelta a la normalidad, ese reenchufe de la economía? Todavía primero hoy día hay que enfocarse en las medidas sanitarias, más que pensar en la reactivación económica, en echar a andar nuevamente la economía. Hoy día lo primero es cumplir bien las cuarentenas, porque hay algunos que ya empiezan a poner arriba de la mesa la discusión de cuándo reactivamos esto. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es difícil dar una respuesta única a esa pregunta, y la mejor prueba de ello es si uno analiza hoy día la realidad de distintos países. Hay casi tantas trayectorias como países existen. Casi ningún país ha seguido a la pata lo que hace otro. Hay realidades distintas, hay aspectos que van desde culturales hasta
lo que comentábamos anteriormente. Los países más ricos, los países más desarrollados, tienen más recursos, tienen instituciones también que pueden ayudar a que los procesos de reapertura económica sean más rápidos, tienen un sistema de salud más sólido. Entonces, yo creo que cada país de alguna manera tiene que definir un equilibrio que es muy complejo entre efectivamente tratar de hacer frente a la crisis sanitaria. Y yo probablemente creo que el foco, no solamente del gobierno chino, sino de muchos gobiernos, ha sido tratar de mitigar el efecto de que la capacidad hospitalaria se vea sobrepasada. Se entiende que va a haber gente que va a infectarse y va a necesitar ayuda, digamos, o atención hospitalaria, pero que no se vea sobrepasada, y al mismo tiempo no imprimirle un daño demasiado profundo, y más que profundo, demasiado extendido, ¿no? Porque aquí el riesgo de que en la extensión a un efecto que podría ser muy profundo, pero momentáneo, se pueda recuperar. En la medida en que se extienda por mucho tiempo, esos daños se empiezan a volver más permanentes, y la capacidad de recuperación, de generación de empleo, de actividad económica, de evitar que muchas empresas caigan en situación de insolvencia, se hace cada vez más cuesta arriba en la medida que se extienda. Entonces, aquí nuevamente no hay un manual que uno pueda, digamos, echar mano. Cada país tiene que ir viendo. Hay un poquito de prueba y error, y en ese sentido creo que uno tiene que darle un poquito más de espacio a que los gobiernos, digamos, incluso experimenten cosas que puedan resultar o no, porque nuevamente que aquí no hay un manual de cortapalos que uno pueda sacar como para decir de esta manera salimos más rápida y con la menor cantidad de impacto sanitario posible. Sí, el problema es cuando muchas veces experimentar puede tener costos de vida, ahí el asunto es más delicado. No, sin duda, pero en cuanto a ver de qué manera se pueda reabrir, ver, digamos, si se pueden hacer reaperturas graduales. En muchas actividades es muy difícil, pero otras sí, a través de ingenio, ver cómo podemos seguir combinando la posibilidad para aquellos que tienen, yo diría que la suerte, porque no es otra manera de decirlo, de trabajar remotamente, ir viendo la manera en que la gente se sienta también segura y tranquila, y que pueda seguir, digamos, regresando a cierto, digamos, no quiero usar el término un tanto manoseado de nueva normalidad, pero que reencuentre cosas que conocía desde antes de la pandemia, digamos, yo creo que buscando la seguridad de lo conocido. Axel, una discusión que ha estado bien arriba durante las últimas semanas como medida que han planteado sobre todo desde el mundo parlamentario, diputados, senadores, para que las familias puedan enfrentar las dificultades económicas durante esta pandemia, tiene relación con el retiro del 10% de los fondos previsionales de los ciudadanos. ¿Cómo ves tú esa discusión, que las personas puedan recurrir a este 10% para salvar el mal momento económico? Sí, mira, yo digamos, voy a hacer mención precisamente a un estudio que el Banco Interamericano de Desarrollo sacó recientemente, en que ellos analizan esto, porque no solamente en Chile, otros países en la región han estado, digamos, no solamente discutiendo, en el caso de Perú ya se implementó, y resumiría, digamos, sus conclusiones, digamos, que podría decir que comparto, es, hay que entender, yo diría que básicamente dos cosas. Que ojalá que este retiro sea un retiro de última instancia, que de alguna manera las personas puedan recurrir antes a otro tipo de recursos, antes de llegar se entiende que a lo mejor para muchos son los únicos recursos que cuenten, pero si es que pueden contar con recursos previos, dejar, digamos, para lo último, el retirar los fondos provisionales, entre otras cosas porque la historia demuestra que es muy difícil después ponerse al día. Sí. Y por otro lado, tratar de enfocarlo realmente para que las personas que lo necesiten, y ser un tanto estricto con respecto a las condiciones para sacar estos recursos, porque si no hay digamos, condiciones bien establecidas, podríamos ver a lo mejor gente que no necesariamente necesita el dinero, tiene otras fuentes a las cuales echar mano, hacer el retiro, y eso eventualmente no solamente Axel, termina siendo una mala decisión individual, sino que también tiene consecuencias sobre los instrumentos financieros en que los fondos de pensiones tienen invertido
esos fondos. Sí, porque dentro de las posibilidades, de las alternativas que se han planteado dentro de esta discusión, por ejemplo, está que el Estado devuelva ese dinero más adelante, que las mismas personas lo pidan como un préstamo y lo devuelvan después, como decías tú, o incluso dentro de las medidas que podría presentar el gobierno, que más que sacar un 10%, se entregue un préstamo blando a esas personas y que después, en un tiempo más, sobre todo personas de clase media, personas que no están siendo beneficiadas ni con el ingreso federal de emergencia, ni tampoco con el tema del seguro de cesantía, pueden recurrir a este préstamo blando que sea pagado a partir de 1 o 2 años más. Yo creo que vale la pena, digamos, analizarlo. Hay sistema aquí mismo en Estados Unidos, las personas pueden, en situaciones bastante extremas, de hecho, las personas tienen que demostrar, el peso de la prueba está en ellos, en demostrar que no han podido conseguir recursos de otras partes, y se tienen que cumplir ciertas condiciones en cuanto al periodo, a lo mejor que tiene que demostrar que no ha tenido ingresos. Eso es para asegurar, Andrés, que en el fondo esos recursos digamos, no se anticipen sin realmente, digamos, que la persona esté al tanto de que son recursos que no va a contar al momento de pensionarse. Literalmente, esto sería pan para hoy y hambre para mañana, si es que eso va en medio de reducir las pensiones, que para muchas personas ya son bajas en los niveles actuales. Entonces, yo creo que es importante que se haga de manera seria esa discusión y vuelvo a insistirte, que sea una medida de última instancia y que las condiciones para, digamos, acceder a ella sean restrictivas en cuanto a la condición de necesidad. Porque lo peor que podríamos ver es que gente, sin pensarlo, porque está ahí, digamos, lo saque, incluso en Perú hay algunas experiencias que, digamos, que el uso no ha sido necesariamente el más idóneo. Y después el problema es que alguien tiene que hacer frente a esta falta de recursos para financiar las pensiones. Entonces, hace sentido lo que tú mencionas, que pueden analizarse préstamos blandos, el que el Estado pueda poner, finalmente los recursos de los fondos de pensiones mismos se podrían invertir en algún bono que emita el gobierno y que se focalice a aquellos hogares de clase media que más necesitan los recursos hoy. Axel, ¿cómo ves tú también el tema del precio del cobre, el mercado de los minerales en el mundo? Hemos visto lo que ha sucedido en la región de Antofagasta, las dificultades que está teniendo la producción de Chuquicamata, lo que tiene que ver con la refinería, la producción de cobre. ¿Cómo ves tú el escenario? Un poco esa ambivalencia que hemos visto. Las dificultades, obviamente, producto de la pandemia, cómo ha golpeado Calama, cómo ha golpeado a la industria minera en cuanto a fallecidos, en cuanto a contagiados, pero también, por otro lado, el buen precio que está teniendo el cobre. ¿Cómo ves tú el futuro de este metal que sigue siendo tan importante para nuestra economía? Pero efectivamente, lo que tú señales, aquí hay como dos factores que hay que mirar muy de cerca. Te mencionaba al momento de poner a Chile en relación al resto de la región que teníamos cierta ventaja, que los sectores de exportación, y por cierto la minería es muy relevante, en la medida que la economía la economía de China se ido reactivando bastante rápidamente, eso ha generado una mayor demanda de cobre y mejores perspectivas hacia adelante. Ahora, junto con eso, la oferta, la producción de cobre, en la cual Chile es un actor muy relevante en el escenario mundial, en la medida que los problemas sanitarios que tú mencionas puedan limitar la producción, eso eventualmente, y aquí la paradoja, quizás pueden efectivamente empujar el precio hacia arriba. El problema es que en la medida que no somos capaces de producir a este mejor precio, no necesariamente son ingresos que estemos captando. Entonces, vemos en general para materias primas como el cobre, que están muy ligadas a la demanda de China, a un escenario que está, digamos, visualizándose algo mejor, digamos, la duda está en la capacidad de ir resolviendo los problemas que se presentan en los centros de producción, en los centros de refinación, aunque por el momento, en la medida que la producción se ve afectada, el precio se está sosteniendo algo. Eso sería un poco la buena noticia, pero sin lugar a dudas es un poquito mejor ese escenario que el escenario, por ejemplo, de países que son mucho más dependientes del turismo que hay en América Latina, o del petróleo, que también ha tenido unos vaivenes bien significativos en los últimos meses. Así que dentro de, digamos, el precio del cobre un poco más alto, puede ser un factor, uno de los pocos factores positivos que se pueden identificar hoy por hoy.
Un precio del cobre que ha sido buena noticia para la billetera del fisco, Axel, en días, en semanas, en meses, en un año en que la deuda pública, en que el gasto público está creciendo, obviamente por la necesidad del gasto social, por la necesidad que está surgiendo a través de esta pandemia. ¿Cómo ves tú justamente ese estado de la deuda pública de aquí a fin de año, de aquí a 5 años más? ¿Para ti va a ser preocupante o sencillamente aquí hay que gastar lo que haya que gastar? Como dijo alguna vez la misma directora del Fondo Monetario Internacional, aquí los estados tienen que gastar lo que tengan que gastar para salir adelante y después se ve un poco cómo se paga la deuda. ¿Cómo lo ves tú en el caso chileno? Yo creo que no hay dudas de que esa es la única respuesta frente a la gravedad del crisis que estamos viendo. Entonces, afortunadamente nuestro país cuenta con recursos, teníamos cierto ahorro en los fondos soberanos, tenemos una buena clasificación de riesgo, el gobierno ha salido a recaudar ciertos recursos a través de colocación de bonos en el extranjero a buenas tasas, a bajas tasas de interés, aprovechando que el entorno también global es de baja tasa de interés. Pero es cierto, va a haber un costo de mayor endeudamiento público. Eso significa que en algún momento, si es que creemos que es positivo, y así lo creo, digamos, mantener las cuentas fiscales ordenadas, cosa que nos permita enfrentar futuras pandemias o otro tipo de crisis que se presenten más hacia adelante con también mejor capacidad, de manera más resiliente, vamos a tener que en algún momento empezar a reducir esa deuda, y eso significa menos recursos para gasto social, para inversión pública en algún momento hacia adelante. De ahí la dificultad, ¿no? en el fondo, ocupar todos los recursos hoy. Ahora, esto no es solamente una realidad chilena, esto es una realidad de todo el planeta. Estamos viendo que Estados Unidos, que los países europeos, que nuestros vecinos, en mayor o menor medida, también han tenido que salir a recaudar fondos endeudándose. Así que por ahí entiendo que el dicho es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Digamos, sí. pero vamos a ver hacia adelante que no vamos a estar solo en esto de tener deuda pública alta. Pero uno podría esperar que en el caso de Chile vamos a estar un poquito por debajo porque entramos en la crisis un poquito mejor preparados, con un poco de ahorro y con bajo endeudamiento público inicial. Axel, un último punto para cerrar este capítulo de Mirada Económica. ¿Cómo ves tú la recuperación de nuestro país? ¿Cuándo deberíamos ver una recuperación? El último IPOM lo decía el Banco Central, el tercer trimestre seguramente se va a comenzar a ver una recuperación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Septiembre, octubre, noviembre? ¿Todo depende de cómo ande la pandemia o tienes un pronóstico quizás más claro? Yo creo que en el muy corto plazo es muy difícil, Andrés, porque depende, como bien dices, de la capacidad que tengamos de reapertura económica. Y eso va muy amarrado, lo hemos visto no solamente en nuestro país, sino que en otros países, de la capacidad de ir disminuyendo los casos de contagio y sobre todo el número de fallecidos, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto?, mitigar, reducir a lo que más se puede. Ahora, hacia adelante es un poquito más fácil, porque la historia nos recuerda que eventualmente hay vacunas, hay tratamientos médicos que nos van a ayudar a contener esto y va a ser mucho más fácil que las personas vuelvan a trabajar. Entonces, va a haber probablemente, me atrevo a decir, desde la mitad del próximo año en adelante, suficientes buenas noticias con respecto a disponibilidad de medicamentos, de vacunas, para que tengamos una parte importante de la economía ya en condiciones de estar, digamos, produciendo, de estar, ¿no es cierto?, en actividad económica, nuevamente, entre comillas, el normal, ¿no? El riesgo es cuánto del daño es permanente. ¿Cuántas personas van a perder su empleo y les va a tomar más que esos 12 meses que eventualmente se tarde en llegar a una vacuna? ¿Cuántas empresas, cuántos emprendimientos van a quebrar, van a estar insolventes y no van a poder volver a abrir la cortina una vez que las condiciones de cuarentena se levanten? Eso hoy día es difícil de determinar, pero me atrevería a decir que probablemente, yo creo que va a haber un porcentaje que nos va a hacer que probablemente un 80% de la caída se pueda ver recuperada aquí a los próximos 12 meses, pero ese 20% restante en puestos de trabajo, en empresas que cierran, nos va a costar un tiempo bastante más prolongado. Axel Christensen, director de Estrategia e Inversiones para América Latina de BlackRock, muchas gracias por esta conversación con Mirada Económica, Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Hasta una próxima. Así vamos cerrando este capítulo de Mirada Económica. Sigue en la sintonía de su canal 24 horas. Que le vaya bien. Mirada Económica.